¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Chacra TV Noticias, comenzando el desarrollo de la información durante los próximos 60 minutos. Estamos en la ciudad de Buenos Aires con 23 grados de temperatura, con el cielo que está ligeramente nublado, y el Servicio Meteorológico Nacional está anticipando que tendremos una jornada calurosa y atención porque se vienen las lluvias, así por lo menos lo dice el Servicio Meteorológico. Pero en un ratito vamos a estar hablando del tiempo. Ahora es el momento de conocer los principales títulos destacados de esta jornada. Los nuevos precios esperables marcarían un récord de ingresos por exportaciones del complejo granario en los últimos 20 años, así lo aseguró el ingeniero Gustavo Olivero, asesor y coordinador de proyectos en la Fundación Producir Conservando. El consumo per cápita de harina de trigo en la República Argentina para la próxima campaña sería de 83 kilogramos por persona. Para la campaña 2021 se espera una molienda de trigo del orden de las 6 millones de toneladas en el consumo interno, que se mantiene estable a lo largo de las diferentes campañas debido a la difícil sustitución que tiene la harina de trigo en la dieta de los habitantes de la Argentina. La Unión Europea fue en el 2020 el principal destino de los cítricos argentinos, tal como ocurrió en años anteriores. El bloque comunitario europeo es el principal importador de limones de nuestro país. En esta campaña compró un volumen global de 129.400 toneladas. La información de la actualidad, minuto a minuto, de lo que está sucediendo con el mercado granario, lo trae el ingeniero agrónomo Claudio Llani. En los cierres en Estados Unidos, la soja se arrimó a los $440, pero una vez más no pudo con esa resistencia y pasó de ganancias atractivas durante la mañana a pérdidas ligeras al cierre. La pregunta es hasta cuándo aguantarán los fondos su amplia posición comprada con la cosecha de Brasil a un mes de distancia. El maíz fue el único ganador de la jornada al acrecentarse las dudas sobre la suerte de la cosecha sudamericana, especialmente respecto de la Argentina, que acabaría exportando bastante menos de lo previsto originalmente. El trigo no pudo aprovechar la debilidad del dólar y sigue enroscado en las posibles consecuencias de la aplicación de retenciones en Rusia. Unos temen agresivas exportaciones antes de que la medida entre en vigencia en febrero, otros confían en la negativa del productor a vender con esta quita. Wall Street mixto, esperando un acuerdo en el Congreso por el demorado paquete de estímulo a la economía estadounidense y ante una Reserva Federal que ratificó su compromiso con apuntalar el empleo. Agradecemos al ingeniero Claudio Llani por la información del mundo granario y atención porque durante todo el día aquí en la pantalla de Chacras tendrás la actualidad de lo que vaya sucediendo minuto a minuto en tiempo real. Ahora es el momento de seguir recorriendo los mercados y vamos a ver qué está sucediendo en la mañana de hoy en el mercado concentrador de Liniers, donde ya han ingresado 142 camiones conteniendo 5.694 animales. Ya comenzaron a ser subastados a partir de las 8 de la mañana y por ende cerca del mediodía tendremos el nuevo índice de valor del novillo de este mercado concentrador de Liniers. Momento ahora de ver qué sucedió con el mercado financiero. Última rueda de operaciones, allí lo tenemos, el dólar oficial cotizando en la compra en 82 pesos con 13 centavos, en la venta se ubica en 88 pesos con 13 centavos en curva ascendente, en tanto el dólar informal para la compra 144 pesos, para la venta 150 pesos, desciende un peso en este promedio que se hace de las casas de cambio. En el dólar mayorista se ubica
para la compra en 82,42 centavos, en la venta 82,62 centavos en curva ascendente, y la moneda europea en la compra 98,8 centavos, en la venta 104 pesos con 56 centavos en curva ascendente. Así entonces fue el movimiento que tuvieron las monedas en la última rueda de operaciones del día de ayer. Momento de hablar del tiempo. ¿Qué está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires? Te decía, 23 grados de temperatura en estos momentos, con el cielo que se encuentra algo a parcialmente nublado. Hacia la tarde iremos en búsqueda de 30 grados de temperatura. Seguramente la sensación térmica estará por encima de este valor. Un promedio de 32-33 grados es lo que está anticipando el Servicio Meteorológico Nacional, con el cielo que seguirá parcialmente nublado. Para la noche nos iremos a descansar con 25 grados de temperatura y con el cielo que estará parcialmente nublado. Momento de ver qué va a suceder también en los próximos días. El viernes una mínima de 22, una máxima de 32 grados con el cielo parcialmente nublado. Y atención, porque el tiempo irá desmejorando hacia la noche del día viernes, y el sábado tendremos un leve descenso de temperatura, 21 grados la mínima, 25 la máxima, y se esperan tormentas en lo que está anticipando el Servicio Meteorológico Nacional para la jornada del día sábado, durante toda la jornada. Para el día domingo, una mínima de 16, una máxima de 25, fuerte descenso de temperatura aquí en la temperatura mínima, con el cielo parcialmente nublado, pero ya alejándonos por lo menos de las lluvias aquí en la ciudad de Buenos Aires y en la zona del AMBA. Así entonces está nuestra ciudad de Buenos Aires con un gran movimiento por estas horas, 23 grados de temperatura y el cielo parcialmente nublado. Movimiento que está teniendo la ciudad y que preocupa también a las autoridades sanitarias por el crecimiento de casos de coronavirus, crecimiento que no solamente preocupa en la República Argentina, sino también en el mundo. En las últimas horas se conoció que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha contraído coronavirus. Preocupación en toda Europa y también en Latinoamérica, porque anunciaron en la noche de ayer en la República Oriental del Uruguay el cierre de las fronteras, por lo menos hasta el 10 de enero, por el crecimiento de casos. Allí en el Uruguay también se teme el colapso en las terapias intensivas de nuestro país vecino. También Brasil es preocupante la situación y veremos, hay anuncios de vacuna, por lo menos en Chile ya se aprobó la vacuna proveniente de los Estados Unidos y se anticipa que se estará empezando a vacunar también ahí. Y en la República Argentina ya anunciaron que la semana próxima estará yendo un vuelo de Aerolíneas Argentinas a buscar las primeras vacunas a Rusia para, antes de la fiesta, comenzar también la vacunación en nuestro país. Veremos qué es lo que va a acontecer y veremos también la responsabilidad de cada uno de nosotros en poder seguir cuidándonos, manteniendo el distanciamiento y usando el barbijo. Así están las cosas, pero vamos a cambiar de tema y vamos al mundo del agro para contarte, como te lo veníamos anticipando, los nuevos precios esperables marcarían un récord de ingresos por exportaciones del complejo granario en los últimos 20 años. Así lo aseguró el ingeniero Gustavo Oliverio, asesor y coordinador de proyectos en la Fundación Producir Conservando. El experto explicó que, tomando la proyección de la actual campaña en abril del 2020 y el proyectado a la actualidad, se prevé una caída en el volumen de producción del orden del 6%, estos serían 129 millones de toneladas versus 137,7 millones de toneladas proyectadas en el mes de abril. Además, señaló que las condiciones climáticas del invierno y comienzo de la primavera son en parte responsables de la disminución proyectada y de aquí en más la continuidad de las condiciones de sequía podría deprimir más aún la producción esperada. Oliverio recordó que hasta la campaña 19-20 la oferta de granos era quien daba forma final a los precios, dado
que la demanda de los mismos era sostenida, las malas condiciones climáticas en Estados Unidos de dicha campaña, con caídas del orden de 30 millones de toneladas, tanto en soja como en maíz, suponíamos impactaría positivamente en los mercados, recuperando los bajos precios de los últimos años, y lejos de ello ocurriera la guerra comercial de Estados Unidos y China, planchó la demanda de uno de los principales destinos de las exportaciones, y con ello los precios se mantuvieron en los niveles de años anteriores. Sin embargo, aclaró, estamos ahora en la 2021 con pandemia de COVID-19 vigente todavía, con Estados Unidos y China que avanzaron en sus disputas comerciales. Aparecieron problemas sanitarios en la producción de carne de cerdo en China, que reactivó muy fuerte el mercado de proteínas de origen animal. Se reactivó, aunque aún en forma parcial. Por otra parte, la demanda global de alimentos, y con una menor oferta circunstancial por sequía al final del ciclo en Estados Unidos, y también sequía temprana y malos pronósticos en el hemisferio sur, los precios de los granos y subproductos explotaron en los últimos 60 días, llegando a niveles superiores a los de los últimos 4 o 6 años, y aún no encontraron el techo. Y hablando de precios, en el día de ayer hubo una reunión entre la Secretaría de Comercio, el ministro de la Producción de la provincia de Buenos Aires, donde se refirieron justamente a los nuevos precios cuidados, la canasta navideña y también lo que finalmente se va a poner en marcha, que tiene que ver con la ley de góndolas. Un trabajo que tiene que ver con colaboración, con capacitación y con una fiscalización que de hecho en todo el país nos ha permitido llegar al día de hoy con casi 27.000 inspecciones en lo que hace en materia de precios y de abastecimiento. Recién justamente remarcábamos lo importante de la labor que llevamos desde el inicio de la gestión. De hecho, recordábamos que la primera reunión que tuvimos con los intendentes para pensar todo el proceso de fiscalización y de trabajo conjunto con respecto a precios cuidados fue entre enero y febrero, a principio de este año. Por supuesto que fue un año que tuvo su coyuntura cambiante, pero nada impidió que sigamos haciendo este trabajo mancomunado de lograr que las políticas del Poder Ejecutivo Nacional, en una colaboración muy fuerte con las provincias, lleguen también y se profundicen en los municipios. Esto tiene que ver con pensar hacia adelante, por supuesto, la fiscalización y la implementación de precios cuidados a partir de, bueno, que existe por supuesto ahora, pero que se va a fortalecer y se va a ampliar a partir del mes de enero. Todo el trabajo, bueno, ayer presentamos el mercado en tu barrio, y también son iniciativas para llevar los mercados del productor al consumidor de manera directa, y son iniciativas que tienen que ver con el fortalecimiento de los trabajos en estos 3 niveles que les estoy diciendo, que tiene que ver con nación, provincia y municipio. Todas estas iniciativas fueron las que conversamos. Y por último, también se comentó en qué consistía y cómo se iba a avanzar con la implementación y con todo el tránsito de la implementación de la ley de góndolas. Efectivamente fue reglamentada en el día de ayer, y eso lo que abre es un periodo en el cual hay una serie de disposiciones que van a salir por parte de la Secretaría de Comercio Interior, que nos va a permitir ir poniendo en práctica esta reglamentación que tenemos desde el día de ayer. Hay varias cuestiones que hay que terminar de definir, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con las superficies a partir del cual se van a implementar esta ley de góndolas. Es una de las primeras definiciones que vamos a dar, por supuesto. Después se trabajará con los productos, también con el manual de buenas prácticas comerciales, que es un elemento central, que de hecho es uno de los ejes de la ley de góndolas. Por un lado, democratizar las góndolas, pero al mismo tiempo la reglamentación también, y la ley misma, o sea, la ley y la reglamentación correspondiente, ponen el acento en lo importante de un manual de buenas prácticas comerciales que realmente permita que sea efectiva esta democratización
de las góndolas y que permita la inclusión de empresas de menor tamaño al acceso a las góndolas de los supermercados y las grandes superficies de comercialización. En la medida en que se fue cerrando la brecha entre los tipos de cambio, estamos dando elementos para que las políticas respecto a los precios puedan ser más efectivas. Es fundamental. También la política consistente respecto a los precios fundamentales de los servicios públicos, de los bienes esenciales, que también es importante que tengan una trayectoria consistente con la política de precios. Después estuvimos hablando también en la reunión y antes también con la secretaria, distintos esquemas donde tenemos que trabajar para que las familias argentinas no paguen lo mismo de carne, de pan, de trigo, de maíz, de leche, que cuando exportamos a China o cuando exportamos a Europa. Es decir, trabajar en esquemas para que los precios del mercado interno no tengan que ser necesariamente los de exportación, que hubo políticas, por ejemplo, en el caso del aceite, en los últimos años fueron discontinuadas, pero había un acuerdo incluso dentro del propio sector privado de que quienes tenían mucha rentabilidad porque exportaban, subsidiaban a los que abastecían el mercado interno para que los precios internos sean más bajos y se desacoplen del precio internacional. Esa es una política que hay que revisar, repensar, en todo caso ver si se puede volver a aplicar. Lo mismo que distintos esquemas para equilibrar el abastecimiento del mercado interno con la exportación. Sabemos que es muy importante generar dólares, pero también que el mercado interno no esté desabastecido porque eso implica suba de precios y menor poder adquisitivo y menor capacidad de reactivación de la economía. Entonces, con esto traté de englobar todas las preguntas que vos hiciste, que ahora Paula va a completar, pero para que quede claro, además del trabajo de las políticas específicas para la administración de precios en los mercados y sobre todo la fiscalización, que ahí el trabajo con los intendentes, con las intendentas y con el gobierno nacional es fundamental, entender que el fenómeno de precios es muy, muy amplio y que si no tenemos una consistencia entre todas estas cuestiones, no podemos dar respuestas a las necesidades de la gente, que es comprar a precios razonables. Pero este gobierno nacional, provincial y los municipios están trabajando en la misma sintonía, que me parece que es lo más importante. Seguimos avanzando con la información. En este caso vamos a conocer un informe realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario que tiene que ver con la hidrovía Paraguay-Paraná y las proyecciones económicas para el próximo año. Esta hidrovía viene a ser una especie de aorta o de arteria principal, digamos, lo que es para América del Sur, porque sale, ¿no?, del corazón productivo, de la principal zona productiva, de lo que es, hablamos de tocando Mato Grosso do Sul, en el sur de Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina, como ustedes lo pueden ver acá en el mapa adjunto que nosotros tenemos en nuestra presentación. Y bueno, para hacer un poco el análisis estadístico y económico, digamos, de los movimientos graneleros, que nosotros va a ser el enfoque de la exposición el día de hoy, lo dividimos, ¿no?, como se hicieron en exposiciones anteriores, en la ruta barcacera y la ruta fluvial-marítima. La ruta barcacera, ¿no?, en este caso, el grueso, digamos, de los embarques por barcazas se va a realizar o se está realizando desde Corumbá hasta la ciudad de Santa Fe, ¿no?, con pies que van desde 7 a 10 pies en el calado. Y bueno, acá tenemos principalmente embarques, bueno, los embarques que salen de Brasil desde la ciudad de Corumbá, territorio brasileño. Acá tenemos principalmente lo que es mineral de hierro en barcazas y poroto de soja. En Bolivia lo que tenemos principalmente los embarques de barcazas vienen a ser subproductos de soja, más que soja de por sí. Tenemos aproximadamente, son 1 millón, entre 1 millón y 2 millones de toneladas de aceite y de harina de soja. Bolivia exporta muy poco poroto de soja, gran parte lo industrializa, y lo exporta, digamos, a lo que es Perú y Chile, ¿no?, por ferrocarril y camión. Y bueno, y lo que va, digamos, para lo que es Ecuador y Bolivia, ¿no?, que tiene que dar la vuelta por el Canal de Panamá, viene y baja por la hidrovía, ¿no?, a través de barcaza, y después hace en zona de transferencia, tanto lo que es Rosario como Uruguay, digamos, hacia buques oceánicos, y luego da la vuelta hacia el Océano Pacífico.
En Paraguay tenemos, digamos, envíos también muy parecidos, pero también una mayor preponderancia del poroto de soja. Tenemos entonces harina de soja, aceite de soja, maíz y poroto de soja. Este poroto de soja, digamos, va tanto a hacer transbordo en la zona, ¿no? Digamos, en la ruta fluvio-marítima, en lo que son los puertos cercanos a la zona del Gran Rosario y Nueva Palmira, inclusive también. Y a su vez también esta soja viene como importación temporaria para Argentina, dentro del régimen donde las fábricas traen el poroto de soja de Paraguay, que uno de los beneficios que tiene esa importación de soja para la Argentina es mejorar el contenido proteico de la harina de soja que se elabora en Argentina, y para eso poder, digamos, tener un mayor alcance o entrar en diversos mercados en la harina de soja a nivel mundial para Argentina. Bueno, en términos de volúmenes brutos, nosotros aglomerando, digamos, todas esas cargas que bajan desde el norte hacia, digamos, la zona que nosotros tenemos desde Santa Fe, que ahí es lo que le llamamos la ruta barcacera, tenemos 7 millones de toneladas de soja y derivados, otros granos que son principalmente cereales, mineral de hierro, cargas líquidas, que ahí nosotros, acuérdense, esto es movimiento, que puede ser tanto arriba para abajo, combustibles y aceites vegetales, y después, bueno, tenemos cargas varias, suman 21,5 millones de toneladas, eso es lo que, digamos, componen, digamos, del tránsito estimado para 2015 de la ruta barcacera. Por otro lado, nosotros tenemos esta ruta fluvio-marítima, que va a ser, digamos, gran parte de la exposición, nos vamos a centrar acá, ¿no? ¿No? Porque justamente por el calado y por, digamos, diversos alcances que ya vamos a tocar, toma gran parte de la importancia de esta ruta, ¿no? Siempre tomando en términos de el volumen o el movimiento de buques y demás, dependiendo de cómo lo consideramos. Fíjense, acá ya Javier, en la primera exposición del día de ayer, ya había nombrado las diferentes cargas que se movilizaban. Acá yo agarré, las desglosé un poquitito más, para que ustedes solamente tengan un pantallazo y las vean. Es prácticamente lo mismo, solamente desglosando, digamos, lo que son oleaginosas, cereales, combustibles y demás, de izquierda a derecha, mayor importancia a la izquierda, y arriba también, de arriba hacia abajo. O sea, fíjense, estos 6 productos que tenemos acá, maíz, harina de soja, trigo, poroto de soja, aceite de soja y cebada, son los principales productos de exportación que salen de esta ruta fluvio-marítima. Acordémonos que siempre nos vamos a referir a esta zona de acá, ¿no? Esto es norte de la provincia de Buenos Aires y sureste de Santa Fe, que prácticamente es la zona que comprende la ruta fluvio-marítima. Fíjense, estos son, digamos, 6, 7 principales productos que salen, siempre en términos de volumen, ¿no? Que se mueven, y después el resto, ustedes, donde ven que dice descarga, son justamente buques oceánicos o barcazas que descargan en las terminales portuarias que se encuentran en esta zona. Ahí tenemos fertilizantes y por otro lado combustibles. Después tenemos tubos sin costura, productos siderúrgicos y clinker, ¿no? Entre otros productos que se descargan, digamos, se le puede llamar a granel, ¿no? Porque después tenemos la carga por container. Los productos, digamos, a granel que más se mueven, digamos, en esta ruta fluvio-marítima. Momento ahora de conocer el análisis de política agropecuaria que realiza semanalmente la ingeniera agrónoma Susana Merlo. Un nuevo encuentro semanal de Chacra Televisión, ya en la recta final de un 2020 bisiesto, y ni haría falta aclararlo porque todos lo hemos sufrido. Dicen que el bisiesto es un año bastante terrible y este lo fue y con ganas. Y para el sector agropecuario, tal vez entre los más afectados, porque el clima en muchos casos neutralizó las ganancias de precios internacionales. Las medidas de restricción internas, muchas de las cuales no se oficializan, pero que imponen precios limitados para el consumo interno, también están afectando. Y como si fuera poco, una andanada de viejos y nuevos impuestos que van
sencilla y directamente en contra de la producción. Tanto el impuesto a la riqueza como la nueva ley de manejo del fuego son restrictivas, ponen penalizaciones y acotan la posibilidad de producir. Como si fuera poco, muchas localidades, algunas provincias y mucho más localidades que están poniendo restricciones de utilización de tecnologías de producción, como pueden ser las fumigaciones, las pulverizaciones, con productos que mayoritariamente caen en la banda verde, o sea que son los menos tóxicos, a diferencia de la mayoría de los que se usan en los hogares, que son bastante más tóxicos que los que se usan en el campo. Están poniendo limitaciones que sacan directamente de producción muchos miles de hectáreas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hay una pretensión? ¿Hay algún punto final de esto? ¿Hay algún hilo conductor? ¿O es mera ignorancia? ¿O es mera torpeza? Argentina está perdiendo el tren de la producción. Y en el mundo, esa producción de alimentos que hoy es el eje central del país, está teniendo reconversiones y cambios tecnológicos que en algunos años más pueden hacer muy habitual comer desde carne sintética hasta productos vegetales obtenidos por ingeniería genética o por otro tipo de técnicas. Y definitivamente el tren habrá pasado. Esperemos que alguien reaccione a tiempo, tal vez nuestras entidades, tal vez algún dirigente, tal vez algún político provincial que se dé cuenta que es más lo que está perdiendo que lo que está ganando. Momento de hacer una breve pausa, enseguida regresamos con más información. Hoy no podemos darnos la mano, es cierto, pero también tenemos la certeza de que siempre vamos a trabajar codo a codo, cada uno hombro con hombro, con el pecho bien inflado, porque sabemos que siempre fuimos y seremos esenciales. Y vamos a salir con la fuerza de todos nosotros que nunca, pero nunca dejamos de avanzar. Nueva Chevrolet S10, hecha para la vida real donde la vida real te encuentre. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado.
Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Sestari. Ya estamos de regreso aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Seguimos con más información. En este caso nos vamos a ir hacia el viejo continente a través de este informe de Euronews, donde se refiere a que España es ahora un país más pobre. España es un país más pobre y desigual que hace 12 meses. La pandemia no solo ha cegado miles de vidas, sino que ha dibujado un panorama económico desolador, aunque con pinceladas de esperanza. El mes pasado sumó más de 31.600 afiliados a la Seguridad Social, el mejor dato de un mes de noviembre en 14 años, y volvió a superar la barrera de los 19 millones de afiliados, que perdió en marzo. Sin embargo, más afiliados no siempre significa menos desempleados. El paro aumentó en 25.269 personas, el peor dato en 8 años, situando el número total de desempleados por encima de los 3.850.000. La pandemia también ha recortado los salarios de quienes siguen trabajando. Portugal, España, Irlanda y Francia son por este orden los países más afectados. Según la Organización Internacional del Trabajo, en España los salarios han reculado un 12,7%. Un 3% se debe a la supresión de puestos de trabajo y el 9,7% restante a la reducción del número de horas trabajadas. Este fenómeno golpea más a las mujeres que a los hombres, un 14,9% frente a un 11,3%. Los salarios más bajos son los más afectados, lo que ha incrementado la desigualdad social. Los ERTE o expedientes de regulación temporal de empleo han ayudado a que la brecha no sea mayor. También han subido en noviembre, afectando a casi 746.000 trabajadores que siguen dados de alta en la Seguridad Social a pesar de cobrar prestaciones. El Estado habrá gastado 14.000 millones de euros en estas ayudas cuando acabe el año. Cambiamos de tema, volvemos a nuestro país y vamos a hablar del consumo de harina de trigo en la República Argentina para la próxima campaña. Sería de 83 kilogramos por persona. Para la próxima campaña 2021 se espera una molienda de trigo del orden de las 6 millones de toneladas. El consumo interno que se mantiene estable a lo largo de las diferentes campañas debido a la difícil situación que tiene la harina de trigo en la dieta de los habitantes de nuestro país. Sin embargo, debido a la caída en la producción, se espera que la molienda caiga respecto de la campaña 19-20. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, de todos modos, la demanda de harina para exportación generaría un sostén en el nivel de industrialización. En tal sentido, la caída respecto a la campaña anterior sería del 5%, lo que daría un consumo per cápita de harina de trigo en Argentina para la próxima campaña de 83 kilogramos por persona. A nivel stocks, se espera que el volumen final de los mismos para la campaña 2021 alcance un valor de 2,1 millones por debajo de los 2,3 millones de toneladas de la campaña 19-20, lo que refleja una condición de un balance de oferta y demanda muy ajustado para el nuevo ciclo comercial y con precios mucho más favorables que en campañas anteriores, donde los diferentes actores de la cadena ya han tomado nota y actuado en consecuencia. Vamos ahora a ver una conversación que mantuvo nuestra compañera Mariela Oliva con el consultor Claudio Kobeck en estos encuentros virtuales que viene realizando el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. En este caso se refirieron a la actualidad de los feedlots en nuestro país. Todo se centró en la evolución de la ganadería desde lo más tradicional a cuestiones más especializadas. Quiere decir que estuvimos pensando mucho en la valorización, ¿no? La valorización
por ejemplo, del estiércol, de los residuos animales, que son transformados en insumos, que son transformados en algo que se le puede aplicar al suelo, que podemos transformarlo en energía. Es decir, sacar un poco la visión que tenemos común de que una producción animal solamente produce kilos de carne y también genera otros que son como subproductos que nosotros podemos emplear y utilizar sin necesariamente tener una alteración negativa sobre el ambiente, es decir, un impacto negativo, siempre y cuando hagamos las cosas bien. Y bueno, hubo charlas interesantes, inclusive experiencias que contaron cómo cada uno de estos productores con realidades distintas iba aprovechando residuos, recursos en varias partes de Argentina. Sí, lo que bien vos planteás, se viene hablando mucho y llamó la atención que fue muy variado los que concurrieron a esa jornada virtual, porque unos los pueden proponer desde el punto de vista del frigorífico, otro justamente del medio ambiente, otro que se dedica justamente a hacer bioenergía o biocombustible. ¿Cómo lograron entrelazar las necesidades de todos, proyectando a futuro y qué se puede hacer hoy en medio de una pandemia y con una mirada hacia el exterior un poco difusa en el momento? Bueno, como le decías vos, la cadena la cadena alimenticia que provee productos primarios desde el campo, desde un corral, tiene varios pasos y termina, por supuesto, en el consumidor, pasando por el frigorífico. Y en toda esta cadena existen puntos que a nosotros nos involucran como profesionales y en los cuales le ponemos mucho foco a la generación de proteína, de alimento y también a la generación de estos subproductos que nosotros de alguna manera gestionamos para evitar que produzcan algún daño en el ambiente, ¿no? Y bueno, es posible hacerlo y ayer justamente en la jornada se demostró que esto es así, que hay muchísimos actores involucrados para que estas cosas ocurran y se puedan reproducir en otras escalas. Y como consultor agroambiental, ¿cuáles son tus principales preocupaciones de cara al próximo año? Bien, yo, digamos, como profesional independiente, soy consultor, por supuesto también soy presidente de la Comisión de Ambiente del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos, digamos, una posición un poco más, si quieren, filantrópica o dedicada a articular con diferentes organismos. Como consultor, bueno, veo un advenimiento de muchas técnicas y metodologías que nos permiten trabajar ayornados o adecuados a la realidad que viene, que es pedirle permiso al ambiente para producir, en definitiva. Generar la menor cantidad de pasivos ambientales, si bien el hecho de respirar en este momento, yo estoy generando un impacto o por lo menos algo en el ambiente. No sé si es un impacto significativo, pero a medida que nosotros producimos, hacemos cosas, bueno, generamos impactos ambientales, pero podemos ir mitigarlos. La llamada huella de carbono. Exactamente, hay muchos temas, hay muchas cuestiones a considerar. Una cosa es la generación de carbono, y bueno, vos hacías mención a mi libro. En particular he escrito 2 libros, recientemente ha salido otro libro que habla de los efluentes. El primero era más de gestión ambiental, de todos los sistemas pecuarios, y bueno, en ellos se abordan... ¿verdad? Claro, el segundo es más abocado a la lechería, si bien la lechería en corrales, digamos, tiene una conexión bastante parecida a lo que es el engorde, porque bueno, son bovinos grandes que están generando estiércol en corrales, y bueno, la forma de manejarlos es parecida. Y bueno, de esa manera se tratan de ver los conceptos principales sobre los cuales trabajamos, y que es que todas las empresas tienen que ser sostenibles, digamos, que tienen que tener una pata ambiental, una pata económica, ¿sí? Y una pata social, y digamos, no se puede ser amigable con el ambiente si la empresa se funde a costos altísimos. Hay que hacer trabajar con esas 3 patas en forma armónica o equilibrada. Sí, poder producir más y mejor sería, buscando la sustentabilidad, pero con una mayor producción. Por supuesto, es decir, hay que ser muy eficientes y hay que aprovechar todos los recursos, porque cuando uno habla de kilos de carne, si hablamos de un engorde corral, el animal es mucho más eficiente produciendo estiércol que produciendo carne. Y si nosotros el estiércol lo desaprovechamos, estamos aprovechando lo que más produce el animal.
Entonces nosotros lo bueno es que podemos devolver todo ese carbono, nitrógeno, fósforo y otros nutrientes al suelo. Y eso implica devolverle salud al suelo, devolverle fertilidad, pero es salud, porque no solamente se evalúa en unidades químicas, sino también en físicas y microbiológicas. Bueno, la lechería, por otro lado, fue avanzando mucho en cuanto a técnicas, en cuanto a cómo tratar al animal. Además, por supuesto que se vino haciendo mucho más eficiente, pero tiene un problema de fondo, que no hay un precio fijado de la leche como si lo hay de la soja. Entonces, desde tu libro y desde tu enfoque, ¿qué temas hablas de la lechería y qué cosas te parece que se pueden llegar a mejorar y aún no se hicieron? Bueno, claro que mi visión está más centrada en la cuestión productiva y ambiental, ¿sí? Cómo ese sistema productivo en un entorno específico, con un tipo de suelo, con un clima, con una sociedad, impacta en el ambiente. Pero obviamente con una visión también desde el ingeniero agrónomo que llevo adentro. Y volvemos a lo mismo. Producir kilos de leche o litros de leche o kilos de proteína en la leche también es producir estiércol, ¿no? Y si uno pone en valor el purín, que viene a ser el líquido de la limpieza de los establecimientos lecheros, o pone en valor el sólido, tiene, digamos, son las dos caras de la misma moneda. Si yo desaprovecho esos recursos, puedo llegar a cuerpos de agua, al suelo, o generar algo que afecte la calidad de vida nuestra. Si lo aprovecho, estoy potenciando un recurso y devolviéndose al ambiente de una forma, si uno quiere, estabilizada o racionada, y que el ambiente lo va a aprovechar por mí. Muchos dirían, suena muy bonito desde la técnica, pero ¿qué posibilidades en Argentina hay hoy de que eso se pueda trasladar y se pueda llevar a cabo? Porque venían muy bien las empresas para generar biocombustibles, bioetanol, pero tuvieron un par de problemas en la reglamentación y está todo un poco frenado. ¿Cómo sabes vos, que estás más metido en el tema, cómo continúa eso y de qué manera se puede hacer fuerza? Porque justamente la materia prima que se necesita está. O sea, ahora falta que eso funcione correctamente. Bien, es buena la pregunta. Vos sabés que el tema de generar energía y generar bueno, otros subproductos más complejos es en general para empresas un poco más grandes, y hay un sinnúmero de otras empresas que no van a llegar nunca a un grado de tecnificación tan grande. Entonces, claro que el contexto del país o políticas que se adopten deben apuntar a ayudar que estos estratos de empresas puedan alcanzar ese tipo de producción. Pero después hay un sinnúmero de tambos y de feedlots y de otras producciones pecuarias que con pequeños impulsos económicos pueden gestionar sus fluentes, sus purines, su estiércol. De hecho, en mi profesión, diariamente me encuentro desarrollando, no sé, proyectos en todos lados, y no necesariamente de mega empresas. Hay empresas muy grandes también que hacen sus desarrollos, ¿no? Pero lo que voy es que tal vez no son tan faraónicos los proyectos para gestionar adecuadamente purines y estiércol, ¿sí? Tal vez con la reducción del consumo de agua, con alguna trampa de sedimentos, alguna pequeña separación de sólidos se puede gestionar. Pero por supuesto, proyectos grandes que requieren tratar de llegar a esta economía circular o ganadería 360, llevarla, digamos, al tope de su forma de producir o su forma de existir, bueno, hoy no encuentran con los vaivenes económicos una línea tal vez clara para seguir. Pero bueno, tenemos que todos trabajar tratando de generar políticas o pedirle a los decisores que tienen que generar leyes, bueno, que construyan alguna línea de crédito, líneas de apoyo a empresas, bueno, y un sinnúmero de herramientas que nos pueden proveer para poder trabajar con establecimientos sustentables. Lo importante es que ya se viene en camino y encaminado y hablado todo esto. Faltaría como ese último esfuercito por parte del Estado para contribuir y acompañar. Por otro lado, me gustaría que antes de concluir esta breve nota, que vos nos repases cuáles son tus 2 libros para aquellos que estén interesados puedan acceder a ellos y a partir de dónde, si los consiguen en librerías o plataformas online.
Bueno, gracias por darme la oportunidad. Estos libros nacieron con la intención de difundir información a todo público, estudiantes y productores también, que tiene información práctica, ¿no? de muchos trabajos realizados, entonces dan como una línea de base y un tablero de control que uno los pueda ver y tomar decisiones a nivel campo. Uno se llama Gestión Ambiental Pecuaria, y justo los tengo de material de consulta, los tengo acá los dos. Uno se llama Gestión Ambiental Pecuaria y el otro se llama Efluentes en establecimientos lecheros, y están todos marcados porque los uso de material de consulta cuando me olvido qué es lo que dije. No. Y bueno, y se consiguen en editoriales generalmente agropecuarias o por medio de, o sea, están en medio papel. Decidimos hacerlo en medio papel a los que nos gustan los libros, tengo muchos libros, quedó en formato papel. Pero se consigue como te decía, librerías agropecuarias o también en estas tiendas de compra online, también si uno pone los títulos o pone mi apellido, los encuentra. Bueno, entonces lo recordamos, Claudio Kobeck, para los que no saben, se escribe K-B-O-L-E-K, y así lo pueden encontrar en cualquier tienda que quieran acceder a sus libros. Muchísimas gracias por su tiempo, y desde ya, bueno, seguiremos en contacto ante cualquier novedad y esperemos que sea positiva respecto al medio ambiente. Bueno, gracias Valeria, gracias a Chacla TV por la entrevista. Muy bien, cambiamos de tema y vamos a conocer ahora un informe del INTA de la provincia de San Juan que tiene que ver con la colección de olivos del Banco de Germoplast. Soy Pierluigi Pierantozzi, investigador de INTA y de CONICET. Soy, junto a la doctora Mariela Torres, responsable de la colección de olivo que tiene la EA San Juan. Soy Mariela Torres, soy investigadora del Experimental de San Juan y de CONICET. Los bancos de germoplasma son los sitios donde se albergan los materiales biológicos por excelencia, y la función principal que tienen son la conservación de la biodiversidad frente a la presión de distintos factores que pueden ser ambientales, físicos y biológicos, o también por las propias actividades del hombre. Una de las formas de almacenar estos recursos genéticos dentro de los bancos de germoplasma es las colecciones a campo, como es el caso nuestro. Esta colección cuenta con más de 100 variedades, distribuida en 15 hectáreas, dividida en 3 núcleos de distinta edad, de distinta tipología, que lo hacen que sea la colección de olivos más importante y grande de toda América. Lo que hacemos también es una caracterización agronómica, mediante una caracterización cualitativa visual, planta por planta. Se evalúa el potencial productivo de cada una de las variedades presentes en la colección. Y además de esa caracterización agronómica, lo que se hace es una caracterización heliotécnica. O sea, de esas variedades se toman muestras y se llevan al laboratorio y se le analiza características química y física que son importantes a la hora de extraer un aceite. Dentro de las actividades que desarrollamos en la colección junto con nuestro equipo, hacemos por ejemplo la caracterización morfológica, que implica evaluar distintos caracteres del fruto, de la hoja, de la planta, y también desde la parte molecular, para poder identificar estos genotipos, estas variedades que tenemos en la colección. De esa forma esto nos ayuda a sistematizar los datos que tenemos y formar una base de datos propia. También eso nos permite tomar pautas de manejo y conservación de nuestra propia colección a lo largo del tiempo. Este trabajo es importante remarcar que no lo hace solamente el INTA San Juan, lo hacemos en forma conjunta con otras instituciones de ciencia y técnica, como universidades, la Universidad Nacional de Córdoba, la de San Juan, también otros organismos de CONICET. También trabajamos con otros organismos internacionales que son referentes en la temática, como el IFAPA, la UCO, CNR de Italia, Universidad de Perú, el COI, y también con empresas del sector privado a nivel local. Buenos días, soy Juan Pablo Castellano, elaborador del aceite Trilogía. Estamos en Dos Acequias, provincia de San Juan, muy cerquita del campo anexo San Martín del INTA,
en donde se encuentra la colección de olivos que estamos moliendo en este momento. Buscamos la esencia, buscamos capturar lo que ya hizo el árbol, el aceite ya está hecho y nosotros tratamos de mantenerlo lo más original posible, porque desde el momento que la aceituna es arrancada del árbol hasta que es puesta en una botella, se producen una serie de eventos físico-químicos que lo degradan al aceite. Entonces, el mérito nuestro es mantener lo más inalterado posible y además, y por eso tenemos la ayuda del INTA, buscamos variedades que tengan características singulares que nos permitan capturar sensaciones distintas, porque en definitiva consumir un aceite es consumir una historia que está detrás y bueno, son sensaciones. Justamente una de las tareas que venimos realizando con esta empresa local llamada Trilogía es una jornada desde hace varios años, es una jornada anual destinada al sector productivo en general, que básicamente la función que tiene esta jornada es dar a conocer otros cultivares de olivo que por distintos motivos no están difundidos a nivel comercial. Entonces, generalmente el cierre de la jornada es una degustación de estos aceites varietales. Y la idea también de esto, de dar a conocer esto, es para romper con la estandarización varietal, que no solamente lo vemos que se da en olivos, sino todo el sector agrícola. La idea es que también, sobre todo para el pequeño productor, puede tener otro cartillo de cultivares que lo va a poder diferenciar en el mercado. Y por otro lado, evitamos también la erosión genética en el cultivo y trabajando quizás con otros cultivares, sobre todo en regiones como las nuestras, como San Juan, podemos realzar y darle un valor agregado al producto. Conocemos ahora un trabajo de la Bolsa de Comercio de Rosario que tiene que ver con la actualidad de los entes de gestión portuaria allí en la zona de Rosario. Cuando hablamos de la hidrovía Paraná-Paraguay y hablamos de puertos, y hablamos de una visión logística integral, estamos también hablando de cuestiones que hacen a las leyes de marina mercante y de industria naval, que afectan también a los puertos. Que hablamos de eliminar las asimetrías administrativas fiscales que hacen a los extracostos en materia de transporte y también en materia portuaria, donde nos genera una pérdida de competencia. Al modo nomás de denunciar algunas cuestiones y para que nos llevemos algunas ideas, cuando hablamos de las leyes de marina mercante e industria naval, hablamos de la necesidad de reglamentar hoy en día algunos artículos que todavía quedan pendientes de reglamentación, hacer una modificación legislativa que incorpore un régimen de fomento con medidas de promoción fiscal, tributaria y previsional. Acá enumero solamente algunas para quienes quieran ahondar en el tema. Hablamos, como dijimos, dentro de esta visión logística integral de la zona franca. Hay que empezar a analizar el proyecto Vaca Muerta, no desde una perspectiva no desde una visión meramente de explotación de hidrocarburos, también desde una perspectiva logística interna y regional, también de interconexión. Y acá los puertos estatales tienen una misión fundamental a través de la coordinación y trabajo en conjunto que pueden realizar tanto los puertos fluviales como los marítimos en respecto al tema del proyecto de desarrollo de Vaca Muerta en términos logísticos. Impulsar y fomentar la construcción de buques a GNL, para lo cual los puertos, tanto los privados como los estatales, van a tener que adaptarse a estos nuevos buques que ya empiezan a nivel marítimo a construirse en GNL y que hay un proyecto muy importante que se está impulsando desde sectores empresariales y gremiales para que también remolcadores bajo construcción nacional estén impulsados por el GNL. Hablamos también de que los puertos, especialmente los estatales, tienen que hacer una fuerte inversión en infraestructura y por supuesto, Mariano, estamos en tiempo. Digitalización portuaria. Ya voy terminando nada más, simplemente comentándoles que todo esto
tiene que tener, para que ustedes vean, dos números muy grandes. A mí me gustan los números porque marcan un poco hacia dónde van los países vecinos y hacia dónde va nuestro país. Miren estas asimetrías que hablamos. Miren en este sentido esta otra asimetría, el crecimiento de exportaciones de Paraguay respecto a la Argentina. ¿Dónde está primero Paraguay? Y en el otro extremo último está la Argentina. Todo esto dentro de esa visión que les comentaba antes. Y el papel que los entes portuarios, de gestión portuaria, los entes estatales tienen que tener, es el papel que justamente debemos analizar y debemos proyectar para el futuro. Estamos llegando al final de esta edición, pero antes vamos a ver cómo va a estar el tiempo aquí en la ciudad de Buenos Aires y en la zona del AMBA para lo que resta de esta semana. El viernes, 22 de mínima, 32 la máxima, cielo parcialmente nublado, tiempo que irá desmejorando hacia la tarde-noche del día viernes. El sábado anticipa el Servicio Meteorológico Nacional tormentas durante toda la jornada del sábado, con un leve descenso de temperatura, 21 la mínima, 25 la máxima para el día domingo, 16 la mínima, 25 la máxima, con cielo que estará parcialmente nublado. Y así nos estamos despidiendo, agradeciéndoles a todos ustedes por habernos acompañado, y nosotros nos vamos a estar reencontrando en una próxima edición.